Gracias, muy buenos días a todos. Como ustedes saben, lo tenemos en el programa, el tema de este segundo panel es el lugar de la educación y la ciencia en la preservación del derecho al agua. Me permito recordar estos 15 minutos y aconsejo también a los speakers mirar la pantalla para autocontrolarse y en ese caso, de esa forma, minimizar la necesidad de intervención antipática de mi parte. Vamos a empezar, si la destinataria de estas palabras está de acuerdo, con la doctora Saskia Sassen, que sería, propongo que sea la primera intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gran placer estar aquí. Voy a hablar en español, pero quiero ya avanzar que es muy imperfecto, mi español. Tengo más acento que lengua porque en realidad soy holandesa. Entonces esto siempre me genera una pequeña crisis, porque buen acento y no vocabulario no está bien. Bueno, mi tema es la cuestión de cómo la tierra y el agua se mueren. Y como ya mencioné antes, a nivel visual hay mucho flujo que en realidad ya no es agua químicamente hablando. Y aquí entran toda una variedad de temas. Una imagen dominante que yo uso en mi trabajo para... Yo no veo el reloj funcionando, así que eso me permite a mí hablar... No se preocupe. Tenemos campana, timbre. Lo ponen después y entiendo que ya con el tiempo descontado, sí. O sea que quédese tranquila. Lo que vea va a ser cierto. Yo creo que el fenómeno de la privatización y de la extracción son dos, digamos, lógicas muy importantes en nuestra época. Entonces uno tiene a las grandes embotelladoras que van, compran tierra o no la compran y van extrayendo. En segundo lugar, el uso de elementos químicos y toda otra variedad, no sé si lo químico acapara toda la variedad de maneras de afectar lo que llamamos agua y lo que llamamos tierra. Entonces, una manera de pensar la cuestión del agua es como una especie de vector de poder hoy en día. En el trabajo que hago yo, ahora me estoy fijando mucho sobre cómo se ha ido privatizando más y más tierra. Cuando nosotros nos fijamos en un mapa del globo, vemos mucha cosa vacía, verde ya menos, pero todavía verde. Y a menudo eso lo que no nos permite ver son dos cosas. Una es que la superficie verde por ahí es simplemente un fenómeno químico. Por ejemplo, en el Midwest americano, que lo llaman el breadbasket of the world, muy modestamente, se ve muy bien la superficie, pero sabemos que la temperatura de la tierra debajo de esa superficie ha ido avanzando mucho y que mucha de esa tierra se va a morir muy rápidamente. Entonces, uno piensa siempre que la materialidad, el orden visual, le permite a uno, digamos, entender algún elemento de una realidad concreta. Yo creo que si uno se empieza a fijar en los temas como me fijo yo, digamos, hay muchas situaciones donde eso no es el caso, donde lo visual, lo material, digamos, no nos está contando la historia, digamos, que se está desarrollando en este momento. Vista de satélite, como decía yo, mucha tierra verde, mucha tierra vacía. A nivel de quién es esa tierra, queda muy poco de eso. Europa, el continente de Europa es una excepción, pero también en Europa hay mucha compra de tierra. Por ejemplo, la mayoría del campo rural, la tierra rural en Bosnia, es propiedad de Saudi Arabia, de Qatar. La gran mayoría de lo que eran las pequeñas formaciones agriculturales en Francia, propiedad de corporaciones grandes. O sea, lo que pasa aquí es una masiva privatización de espacios que visualmente
sea por satélite, sea por uno estar ahí en esa región, están ahora, parecen así que son parte de un dominio público, etcétera, pero están privatizados. Entonces, la privatización del agua y de la tierra es para mí uno de los grandes temas. Detrás de esa privatización hay una expulsión enorme de gente. Y ese también es un tema que yo he trabajado mucho. Se estima, y esto realmente no es una estimate porque es demasiado general, entre 1 y 3 millones de pequeños agricultores vienen expulsados de sus tierras cada año. Esta es una historia de los últimos 5 o 6 años especialmente. Es una historia más vieja, pero a esta escala, a este nivel, esos son los números. Y esas también son estas historias un poco invisibles. Esa gente, cuando vienen expulsados, la primera parada que tienen, the place where they can put their body down, es la gran ciudad. En ese momento, nosotros, los que estamos haciendo investigación sobre esto, ya los vemos como urban subjects, ¿no? ¿Cómo se dice? En las periferias. ¿Me explico, no? Ven que me falta el español un poco. Y perdemos la noción que ellos tienen conocimiento sobre cómo mantener esa tierra y esa agua viva, cómo mantenerlas vivas. Entonces vamos perdiendo mucho. Cuando yo me fijo ahora en cómo hemos acumulando conocimiento en los últimos 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial en el Occidente, hemos acumulado una serie de conocimientos extraordinarios, pero ya hemos generado silos, o sea, silos, y ya se rarifica más y más, ya importa menos, ya es más derivativo, y tenemos que, yo siempre digo, una manera de pensarlo, digamos, tenemos que teorizar para poder reteorizar lo que está pasando. Y yo pienso en la teoría como una instrumentalidad, no simplemente the cherry on top of the ice cream, ¿no? O sea, tenemos que teorizar para poder estudiar lo que estamos estudiando, si no simplemente acumulamos datos empíricos. Ahora, volviendo a las grandes embotelladoras, volviendo al tema del agua específicamente, esto es una especie de historia casi invisible. Y no es solamente una historia de países pobres. En países pobres se han abusado, compran tierras o simplemente ni siquiera las compran y van extrayendo todo el agua. El agua a menudo es subterránea, entonces es un proceso casi invisible. Pero también lo están haciendo en países ricos y ciertamente en Estados Unidos. Por ejemplo, la Coca-Cola empezó a extraer agua en el estado de Nueva York, que es un estado más o menos funciona, digamos, que tiene un gran reservoir de agua. Y no pagan nada para eso, simplemente extraen el agua. Y un gobernador, que era un republicano, dijo, basta, Coca-Cola fuera. Eso fue un acto así impresionante. Pero ahora la Nestlé y la Coca-Cola, por ejemplo, han extraído agua no solamente en regiones como Texas, pero en Michigan, en California. En California hay un drought, una sequía, y estos están extrayendo agua. Entonces hay toda una serie de temas que se juntan. Una cosa, a un extremo, privatizan, compran tierras para extraer agua. Pero al otro extremo, simplemente como que they grab what they can grab. Entonces, una cosa es un estado como Texas, donde han logrado eliminar el underground water table en 2 partes de Texas, en una parte de California y en 2 partes de Michigan. Y, por ejemplo, debe haber más de eso. Pero aquí no hay responsabilidad, aquí no hay... O sea, para mí este es un tema muy, muy agudo. Y cuando uno se fija fuera de Estados Unidos, fuera de Europa, es simplemente savagery, es una modalidad casi salvaje de ir y destruir. Porque entonces, volviendo a lo que dije al inicio, es una especie de lógica extractiva que domina hoy. Para mí es un tema que empieza cuando empieza la globalización económica
O sea, para mí hay globalizaciones que son muy buenas, que son muy positivas, pero la globalización económica para mí no es positiva, ha sido muy extractiva. Si uno piensa, así lo digo como acotación al margen, pero para clarificar las categorías que estoy usando, las finanzas, todos conocemos de las finanzas, gran poder, son extractivas. Es un sector extractivo. ¿Qué significa ser sector extractivo? Pensá en la minería. Una vez que vos sacaste lo que necesitas, no te importa lo que pasa. La banca tradicional es comercio. Todos lo necesitamos eso. La banca tradicional básicamente quiere que los hijos y las hijas de sus clientes les vaya mejor en el futuro. No es extractivo, es comercio. Pero este shift que hemos hecho al mundo de las finanzas afecta a muchísimas cosas. Entonces hay tierras, edificios y water resources, no sé cómo se dice en español, que están financializados hoy. ¿Eso qué significa? Que hay dos circuitos. Uno es el circuito del objeto material. El otro es la financialización. Entonces, para darles un ejemplo de lo que estamos hablando aquí, todo el valor de aquellos edificios en el mundo que están financializados, que es una minoría de todos los edificios, el valor es 217 trillones de dólares. Eso es más que el global GDP. El valor de las finanzas, que también están financializando el agua, es un cuadrillón, más de un cuadrillón de dólares. El valor del GDP de todos los países, como ya dije, es menos de 200 trillones. Entonces aquí, con la tierra, con el agua, lo que estamos viendo es toda una superestructura que se está dando, que también funciona como motivación para privatizar, para comprar, para explotar, para extraer. Estos son temas que van mucho más allá. Yo lo siento que no he mencionado nada de religión. Yo soy holandesa, no somos tan religiosos, no sé. Pero aquí para mí hay una infraestructura operacional que afecta al agua. Además de todos los temas que ya se han hablado, quiero simplemente agregar este tema, y que es una historia, como decía, un poco invisible. Es difícil de trazar, es difícil de capturar, en parte porque existe a dos niveles. Tercer tema, el costo del agua. O sea, aquí es un tema muy complicado. No es complicado, es variable, tiene muchísima variedad, ¿no es cierto? Pero estamos también encontrando una situación donde los gobiernos municipales tienen que pagar para agua, y agua que a menudo no existe ya, hay que importarla, digamos, o hay que encontrar maneras de producir agua, porque el agua para una ciudad hay que producirlo, es un proceso de producción, no es simplemente que esté ahí. Y entonces aquí estamos en una situación donde gobiernos municipales terminan pagando porque grandes corporaciones han extraído el agua que existe a nivel natural, digamos, reservoirs, ¿no? Entonces, para mí, estos son tres temas, ninguno realmente muy bello como tema, tres temas muy problemáticos, y el caso del agua es solamente un caso. Y una manera de pensarlo son estos dos circuitos, ¿no es cierto? Un circuito que es el objeto el mismo, y el otro circuito es la financialización, donde, por ejemplo, algo que viene financializado puede comprarse, venderse en un segundo. High frequency trading. Una vez que vos financializás, entrás en otro mundo. Y repito, la modalidad para mí, una vez que empezamos a pensar en esto como una modalidad extractiva, empezamos a entender algo que a menudo se pierde en los análisis convencionales de los diversos sectores industriales, incluso el agua, que examina una operación, un resultado y un mercado
pero deja fuera ese momento de la extracción y qué es lo que significa. Ahora, finalmente, ya veo que se me acaba el tiempo, nosotros aquí estamos muy bien. Hay todavía una mayoría en el mundo que el problema del agua no lo vemos como un problema. Todos sabemos, y ya se ha mencionado, que hay regiones ahora donde no hay más agua. Creo que es muy importante recuperar que esto no es simplemente un fenómeno de la naturaleza. Este es trabajo hecho por empresas. Coca-Cola fue expulsada de India, you must know about that, ¿no? Por haber exhausted, 2 grandes underground water tables. Eso, y Coca-Cola se va y se dice chau, chau, y empieza a hacerlo en otros lugares, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos confrontando toda una mezcla de circuitos que no van a ser fáciles de manejar. Pero yo creo que ahora hay bastante conocimiento, hay suficiente activismo por todo el mundo y hay todos los grandes valores que se mencionaron hoy a la mañana aquí. Hay un respeto al agua, ya no lo podemos tomar for granted. Entonces yo creo que este es un momento donde se podría también agregar alguna llamada, a call, para confrontar esta situación. Muchas gracias.